Pues muchas gracias, David, por la presentación y aprovechando las circunstancias que no estaban previstas, porque el espacio en el cual íbamos a hacer la conferencia era otro dentro de la facultad, pero bueno, finalmente estamos aquí, pues bien sea lo que bien acaba, y entonces pues bienvenidos al Centro de Estudios Demográficos, que como bien ha dicho David, pues somos unos cuantos investigadores también vinculados con el Departamento de Geografía, algunos de nosotros, y con una larga colaboración. Bueno, como con David yo hablo en catalán, y estuvimos preparando la conferencia, siempre hablando en catalán, y nos pasamos el título en catalán, pues yo preparé el PowerPoint en catalán, hasta que el último día, ayer, me di cuenta, digo, pero si tengo que hacerlo en castellano, eso significa que somos bilingües perfectos, y entonces el PowerPoint está en castellano, pero en catalán, pero bueno, yo haré la conferencia en castellano. Solamente hay dos palabras, yo creo que hay que tener muy en cuenta, es habitatge, que está en el título, significa vivienda, y después saldrá mucho la palabra yard, que significa hogar, household en inglés, ¿no? Menage. Son las dos palabras clave que son un poco diferentes. Bueno, como bien ha dicho David, yo voy a hablar sobre demanda residencial de origen demográfico y cómo lo podemos relacionar con la demanda turística. Es un punto de vista muy del demógrafo. Ya veréis que al final voy a hablar poco sobre turismo y mucho de demografía, ¿no? Pero veremos cómo al final encajamos las dos piezas, ¿no? De la demanda demográfica de vivienda principal y la demanda turística a partir del trabajo que haría un demógrafo clásico. Preparando la conferencia no me he podido resistir a hacer como una pequeña introducción a las técnicas de estimación de demanda que realizamos los demógrafos aplicado al caso de Cataluña, por lo cual habrá también como una pequeña parte, como si fuese una clase sobre estimación de la demanda demográfica, que creo que puede servir bastante bien para todos y también para vosotros para entender algunas de las conclusiones finales. Bueno, ¿cuál es la respuesta que damos desde la demografía, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando ahora? Pues en primer lugar nosotros lo que solemos hacer es estimar cuál es la demanda de vivienda principal, es decir, de viviendas para las familias, para el lugar donde viven las familias, cuántas viviendas hay que construir para ofrecer alojamiento a todas las familias, a todos los hogares que se van creando a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros solemos responder a la pregunta de cuántos hogares, households, cuántos hogares, familias, se irán añadiendo al stock actual en los próximos 10, 15 años, que es el horizonte con el cual solemos trabajar, un horizonte temporal medio, alrededor de 15 años, que da bastante solidez al trabajo. Y este número de hogares siempre resultará de un saldo entre unos hogares que se crean, normalmente por jóvenes, ¿no? Aunque no siempre, pero normalmente son hogares jóvenes, y unos hogares que se destruyen, normalmente por mortalidad, aunque no solamente. ¿De acuerdo? Entonces, el demógrafo lo que hace es estimar un flujo de creación de hogares jóvenes, un flujo de destrucción de hogares por mortalidad, normalmente de viejos, y hay un saldo, ¿no? Hay una diferencia entre las entradas y las salidas, y ese es el flujo neto de hogares, ¿no? Nosotros si estimamos ese flujo neto de hogares, que normalmente va a ser positivo, aunque no siempre, siempre solemos tener un crecimiento de estos hogares, pues si tenemos X hogares más, la conclusión fácil es que tendremos que construir X viviendas más, ¿no? Y aquí está la relación directa entre lo que sería el análisis demográfico y la traducción a efectos de planeamiento urbano, ¿no? Yo, como demógrafo, digo que habrá tantos hogares más, alguien tiene que planear construir ese número de viviendas. A ver, para determinar el nivel de la demanda residencial, en demografía trabajamos con tres niveles. Uno es el volumen de la población, es decir, cuánta población tengo. También en ese nivel está el crecimiento de la población, es decir, cuánta población tengo y cuánto crece, cuánto cambia. Obviamente, a más población, más hogares. A más velocidad de cambio, más creación de hogares. Ese es el primer nivel en el cual trabaja el demógrafo. A partir de cuánta población tengo, cuánto crece la población. Pero no es suficiente.
Otro nivel de análisis es la estructura de la población, es decir, cómo se distribuye por edades esa población, ¿sí? Cuanto más joven es una población, más hogares se van a crear, porque hay más jóvenes en edad de crear esos hogares, de formar familias, de formar parejas, etc. Cuanto más envejecida sea la población, más destrucción de hogares habrá y, por tanto, la diferencia entre la creación y la destrucción de hogares será más pequeña. Es decir, que la estructura también es importante, no solamente el volumen, sino también la estructura. Y el tercer nivel es las propensiones a formar hogar. Yo puedo tener mucha población, pero si no quieren formar hogar, si no quieren formar pareja, pues no tengo hogares, ¿no? ¿Vale? Por tanto, el tercer nivel es ver con qué ritmo esas personas que yo tengo en mi población, de unas edades determinadas, están formando hogar o no, ¿vale? Muy bien. Pues yo voy a hacer un pequeño análisis con esos tres niveles, para Cataluña, y luego les he agregado territorialmente, y veremos luego concretamente también las comarcas litorales turísticas, y veremos esos flujos de creación, destrucción de hogares a partir de estos tres niveles. Claro, nosotros trabajamos mucho con el tiempo. Miramos el pasado, veremos un poco las tendencias del pasado reciente, veremos el presente y trabajaremos con algunas previsiones. Algunas previsiones, datos. Si hay algo que no entendáis, levantáis la mano y yo contesto, ¿vale? Y también trabajamos con el futuro. Hay previsiones de la creación de hogares. Hay previsiones oficiales, en el caso de Cataluña tenemos unas previsiones de formación de hogar que veremos algunos datos. Trabajamos con elementos estructurales, es decir, elementos muy estables en el tiempo, y con elementos más coyunturales, elementos que cambian más, de una manera más rápida. Y por último, necesitamos también ver la diversidad territorial, explorarla, primero porque en la conferencia de hoy estamos en un marco de un máster en geografía, especializado en temas geográficos, y segundo porque, como veremos, es muy importante en el caso de Cataluña tener en cuenta la diversidad territorial, porque si no, si solamente nos quedamos con las cifras globales de lo que pasa en Cataluña, pues hay cosas que se nos pierden, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo atacamos el tema turístico? Pues porque podemos comparar cuántos hogares yo creo que se están formando, se van a formar en un área, con las viviendas que se están construyendo en realidad. Y puedo ver hasta qué punto se ajusta la demanda que el demógrafo dice que se necesita con lo que los agentes públicos y privados, normalmente privados en el caso de España, pues están construyendo. ¿Sí? Si se ajusta perfectamente, podemos decir que toda la construcción residencial va destinada a las familias. Si no se ajusta, pues entonces podemos un poco analizar por qué. Si se construye mucho más de lo que se necesita, ahí hay el factor turístico como algo importante. Por tanto, el demógrafo se aproxima a esta relación entre demanda demográfica y demanda turística un poco por defecto, ¿no? Por defecto de esa relación. Vale, vamos a atacar. Datos, aquí no me voy a entretener, diferentes tipos de proyecciones, datos de IDESCAT, desde el demógrafo lo que hace es trabajar con muchos datos. Si no trabajamos con datos, el demógrafo no puede trabajar, nos quedamos atascados y no podemos seguir avanzando. La mayoría son datos oficiales, he hecho alguna estimación que intentaré decirlo en cada momento. Aquí, bueno, no me voy a entretener con esto, ya seguramente en su momento ya lo diré, porque si no vamos a ir perdiendo tiempo. ¿Vale? Venga. Muy bien. Primer nivel, volumen de población. Aquí tenéis la curva de crecimiento de la población de Cataluña durante el siglo XX y parte del XXI. Incluso hay algún dato ahí de previsión. Hemos pasado de unos 2 millones de habitantes en el año 1900 a casi 8 millones previstos cerca del año 2030, ahora estamos en 7,5 millones de habitantes aproximadamente. No lo sabemos con exactitud, depende de quién cuenta, pero aproximadamente 7,5 millones de habitantes. Alguien podría decir, pues si tenemos más población, pues cada vez necesitaremos
se crearán más hogares y necesitaremos construir más viviendas. Efectivamente, esta regla fácil es utilizada muchas veces por los planificadores hasta este momento. Y es una regla que se llama la estimación del 6 por 1000, que le aplican a la población que tú tienes, tú multiplicas esa población por un 6 por 1000, ¿no? Le aplicas esa proporción y en teoría obtienes cuántos hogares se están formando cada año y cuántas viviendas tienes que construir, ¿sí? Como saldo neto. Entonces, si aplicamos esta fórmula, a principios del siglo XX se estaban formando 12.000 hogares y se tenían que construir 12.000 viviendas, como saldo neto siempre, como saldo de entradas y salidas, y actualmente deberíamos estar construyendo 45.000 viviendas porque se estarían creando 45.000 hogares cada año. Lo que pasa es que el demógrafo, a esta norma, decimos que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? No lo podemos seguir a rajatabla. ¿Por qué? Porque hay un elemento importante que es que hay que tener en cuenta la estructura y que hay que tener en cuenta el tipo de crecimiento de la población. Si yo, como demógrafo, hago una estimación de cuántos son los hogares que se estaban formando en cada momento, me sale esta curva. Los picos coinciden con los momentos en que Cataluña ha recibido más inmigración, porque cuando una población crece por inmigración, la inmigración va directamente a generar demanda residencial, ¿sí? Mientras que cuando una población crece más por natalidad, esa demanda es diferida en el tiempo, porque un niño cuando nace, él directamente no pide una vivienda, lo pedirá cuando se vaya de casa de sus padres, cuando tenga 20, 25, y en Italia y en España cuando tenga 30, 35, ¿no? ¿Vale? O 40 años, ¿sí? Es algo dilatado en el tiempo, pero cuando viene un inmigrante es algo más concentrado en el tiempo. Por tanto, en los momentos en que Cataluña ha recibido inmigración, en los años 20 del resto de España, años 20, años 60 y la última oleada a principios del siglo XXI, que ya era inmigración internacional, la creación de hogares se ha disparado, y la demanda residencial y de construcción también. Si superponemos las dos curvas, vemos el desajuste. Esta regla la seguían altos funcionarios del Departamento de Vivienda de Cataluña hasta hace 10 años, cuando nos empezaron a pedir previsiones de demanda residencial, ¿sí? Decía, sí. Entonces, cuando le dábamos un dato que se ajustaba al 6 por 1000, decía, sí que está más o menos bien porque es más o menos lo que nosotros habíamos pensado. Bueno, más bien es al revés. Una curiosidad, sí. ¿Por qué es 6? Porque más o menos se ajustaba en aquellas épocas en que la pirámide tenía una forma regular, ¿no? Típica de pirámide. Internacionalmente, en diferentes países europeos, antes de que el proceso de envejecimiento haya avanzado tanto, entonces había una población joven relativamente grande y ese saldo entre destrucción y creación más o menos ajustaba un 6 por 1000 de la población. Claro, pero es algo que no es una regla fija, sino que es algo que está datado en el tiempo, es algo muy contingente en un momento, en una fase muy determinada, ¿no?, de la evolución demográfica. Muy bien, por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que hay que hacer demografía, ¿vale? Sí, justifica un centro de estudios demográficos como este, ¿no? No vale ir con una regla del 6 por 1000, ¿vale? Veis que las diferencias ahora mismo son brutales, ¿no? Bueno, ¿cuál es el crecimiento reciente? El crecimiento reciente de Cataluña, estamos en 7,5 millones de habitantes. Como veis ahora hemos tenido, aquí llegamos en la época del boom, luego vino la crisis económica como una pérdida de población porque había flujos migratorios negativos y ahora ha habido una ligera recuperación de la población, superior a la que se esperaba, porque se esperaba que esta fase negativa fuese más estable en el tiempo. Y aquí veis un gráfico con los flujos migratorios. No hace falta quedarse mucho con los números. Como veis, esa es la época del boom de la inmigración. Estábamos en cifras de 125.000 entradas netas o más cada año.
125, ya si queréis vamos traduciendo a demanda residencial. Si entran 125.000 personas en un año en un país, depende de cómo los organices a estos migrantes. Si vienen en familias de 4, ya tienes prácticamente 30.000 viviendas que tienes que construir. O tienes que facilitarles 30.000 viviendas si quieres alojarlos en las condiciones normales. Si vienen individualmente, cada uno de ellos son personas individuales que vienen, ya entonces es un poco más discutible. Pero bueno, es una demanda inmediata, más o menos, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Que esto no estaba muy previsto, ¿no? Esto sí que estaba previsto, se había llegado, estos son valores negativos, ahora estamos en valores positivos y el último dato de 2016 llega prácticamente a 50.000 personas que han llegado netas, lo cual es una demanda residencial directa. Pensar, si se organizan en familias de 4, pues son más de 10.000 viviendas, igual no este año, pero al cabo de poco sí. Depende de cómo se integran en la población. Si cada uno de ellos va a vivir al hogar de un familiar, un conocido, que llegó en los flujos migratorios de hace 10 años, a lo mejor no se traduce en una demanda inmediata, pero si no, no. Pero vamos, es una bolsa que tenemos aquí. Y esto, pues, está un poco empezando a alterar cuáles eran las previsiones demográficas que teníamos hasta el momento. Estas son un poco 3 proyecciones de población, más o menos este es el presente, y aquí tenemos la proyección que hace el Instituto Nacional de Estadística de España, que es bastante pesimista, visto desde ahora, ¿no? Un poco sigue las tendencias del año 13, 14, 15, aunque es la más reciente, el año 2016, y las de IDESCAT tenían un punto de voluntariedad, eran querían ser positivas, porque están hechas en el año 2013, que es un año muy negativo, querían ser positivas, y hay 2 escenarios, el medio y el alto, en que ofrecen crecimiento de la población. A ver, el escenario que el Instituto de Estadística de Cataluña ofrecía hasta ahora y todavía como el más previsible era el medio. Sin embargo, las poblaciones últimas que tenemos, depende del recuento, están en 7,5, parece que son más coherentes con la hipótesis alta. Lo que pasa es que, claro, la hipótesis alta significa que todo va a más, es decir, que la inmigración no solamente está en ese nivel, sino que va a aumentar más. Bueno, la coyuntura actual económica no sé qué deciros, por lo cual, bueno, estamos en un momento de incertidumbre, porque es posible que a partir de aquí continuemos con la senda un poco más modesta de la hipótesis media, pero aumentando el nivel de población respecto al punto de origen, ¿no? Es decir, que estemos más o menos por aquí. Es decir, que las oscilaciones, el nivel de incertidumbre que estamos ahora es bastante importante y eso afecta también a las previsiones de demanda residencial. Toda esta variación deriva directamente de qué es lo que vamos a prever que pase con la inmigración neta, porque lo que son nacimientos y defunciones, eso afectará poco, ¿sí? Esta diferencia tiene que ver con las migraciones, y las migraciones tienen que ver con la actividad económica. Y parecía que de momento estábamos saliendo, pero bueno, ahora la situación actual yo creo que obligará a ser un poco más prudentes. Nivel 1 estamos todavía. Estructura de la población. Una cosa es el nivel y el crecimiento, pero la estructura es muy importante. Aquí ahora os he puesto una serie de pirámides de población en una sucesión para darnos cuenta un poco así en plan imagen, en plan película, de las relaciones, ¿no? Esta es la primera 2 pirámides del año 81 y del año 86. La del año 81 es la que tiene el color rosa pintado y el año 86 la que tiene líneas. Más o menos son parecidas. Coincide en que tenemos aquí estas edades de 25 a 34 años que podemos pensar que son las edades de máxima demanda residencial, ¿no? De creación de hogares. Veis que bueno, pues tenían un número importante de individuos y tenemos aquí el resto de edades más jóvenes y más avanzadas. Si vamos moviendo, veis cómo va cambiando el panorama, ¿no? 81-86, 86-91, van aumentando los efectivos porque los efectivos jóvenes
que eran más numerosos van llegando a esas edades, por lo cual estamos en un escenario en aquellos años de demanda creciente joven. ¿Veis? 91, 96. A partir del 96, 97, 98 empieza el boom residencial, que en parte está alimentado porque hay una demanda joven importante. Aquí comparamos el 96 con el 2001, cómo aumentan las barras. Aquí tenemos también incorporación de las migraciones en estas edades. Sí, claro, porque los migrantes suelen ser jóvenes. Pero ya veis cómo por debajo empiezan a subir generaciones que han nacido cuando la fecundidad bajó en España y en Italia. A partir de los años 70 bajó la fecundidad, no me voy a entretener las causas, pero el hecho es que bajó, se redujeron las cohortes de jóvenes y estas cohortes en algún momento llegarán aquí. Que es lo que ha estado pasando 2001-2006, todavía aquí estamos en pleno boom. 2006-2011, aquí ya comienzan a disminuir. Y esto es lo que podemos tener como previsto entre el 2011 y el 2030. En el 2011 las cohortes más llenas estaban empezando a salir de las edades de máxima demanda, y eso coincide con un descenso de la demanda en el caso de Cataluña, pero es que esta demanda no se va a recuperar, a no ser que haya un gran cambio en los flujos migratorios. Pero estructuralmente, la población catalana actual, la que tenemos, nos lleva a un escenario de baja o moderada demanda residencial de jóvenes. Eso es algo que está ahí dado. Es lo que podemos hacer nosotros. Tendría que haber un cambio radical de las migraciones para que esto se alterase. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el grupo más numeroso de creación de hogares jóvenes desaparece de esa franja de edad. Se incorporan generaciones vacías, es decir, con muy pocos efectivos, con muy pocas personas, a estas edades. Y por otro lado, la pirámide va envejeciendo y cada vez hay más personas en edades avanzadas. Es decir, hay más candidatos a que sus hogares se disuelvan, desaparezcan. Por lo cual, por aquí cada vez hay más hogares que desaparecen y quedan viviendas vacías para que puedan ser ocupados por los jóvenes. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que para dar vivienda a los jóvenes cada vez es más suficiente simplemente ocupar las viviendas que dejan vacías los viejos. Es la tendencia que tenemos. Cada vez más la demanda de jóvenes es alimentada por las viviendas que dejan vacías los mayores. Eso significa que cada vez hay que construir menos viviendas. Esto lo podemos ver con otro tipo de gráficos, que es parecido pero visto desde otro punto de vista. Estos son la evolución de distintos grupos de edad. Aquí he destacado el de 25-34, la evolución durante el boom, el descenso, la situación actual y lo que está previsto a partir de ahora, que ya veis que se queda a un nivel bajo. Y el otro grupo que he destacado es el 75 y más, es decir, el grupo de arriba de toda la pirámide, que va aumentando de una manera constante en el tiempo. Y es algo irreversible, no se va a poder cambiar. Es el proceso de envejecimiento. ¿Qué pasaba en el pasado? Que había mucha diferencia entre el efectivo de jóvenes y el efectivo de mayores. Entre el flujo de creación de hogares y el flujo de destrucción de hogares. Se destruían pocos hogares para la necesidad de nuevas viviendas que requerían los jóvenes. En este escenario, la construcción nueva era muy necesaria. El sistema necesitaba muchas viviendas nuevas para poder compensar este desajuste estructural entre pocos viejos y muchos jóvenes. A partir de ahora, este desajuste desaparece prácticamente. Y eso significa que cada vez más, y aquí tengo el escenario alto, estoy trabajando con el escenario alto, cada vez más los jóvenes, sus necesidades residenciales serán alimentadas por las viviendas que dejen vacías los viejos. Esto se repite, es en Cataluña, y esto sí que, independientemente de la ubicación territorial, lo vamos a encontrar en el caso de Cataluña.
las zonas las comarcas de costa que no están en la región metropolitana de Barcelona. Aquí he hecho una división también de costa, pero solamente de la región metropolitana de Barcelona y el resto de Cataluña. Es algo estructural en Cataluña, en cualquier lugar. Esta reducción de este gap, ¿no?, que existía antiguamente entre jóvenes y viejos. Y esto determina cuál es el nivel de demanda neta en el futuro. Tercer nivel, el comportamiento de formación de hogares, ¿no? Tenemos muchas personas, las tenemos distribuidas por edad de una determinada manera, que va cambiando, lo hemos visto, y por otro lado tenemos que ver si tienen ganas o no tienen ganas de formar hogar. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Este indicador se llama tasa de principalidad, o porcentaje de principalidad. En realidad es más bien un porcentaje más que una tasa. Y aquí lo que nos dice es, para cada edad, de jóvenes, de 15, 19 hasta viejos, qué porcentaje de los individuos de cada edad son cabeza de un hogar, encabezan un hogar. Es un concepto un poco antiguo, ¿no?, encabezar un hogar, pero bueno, sirve como indicador para hacer cálculos. Esto significa que si estamos pensando en que tenemos dos jóvenes, un chico y una chica, que forman una pareja, pues con dos personas tenemos un hogar y por tanto allí podemos identificar una persona de referencia, ¿no? El chico o la chica, me da lo mismo. Es decir, que por cada dos personas, si todo el mundo se emparejara, pues la mitad serían personas principales, ¿no?, cabezas de hogar. Eso significa que en una situación ideal, estable, ¿no?, el sueño de cualquier obispo católico, ¿no?, pues la tasa estaría en el 50%. Todo el mundo casado, emparejado, ¿no?, sin divorcios y a poder ser sin que se muera nadie hasta edades muy avanzadas. Si estamos por debajo del 50, significa que todavía no se han acabado la formación de hogares. ¿Vale? Estamos por debajo. Esto pasa con los jóvenes. Van formando hogar, entonces va aumentando la tasa de principalidad. Si estamos por encima es porque los obispos están un poco cabreados. ¿Por qué? Porque el modelo de pareja estable se va rompiendo debido a los divorcios, familias monoparentales, etcétera, cada vez hay más personas que encabezan un hogar. O viven en solitario, o vive un padre o una madre sola con hijos, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuanto más alto, significa que estamos en un modelo más moderno, si queréis. Muy bien. Y en las edades más avanzadas, pues también la principalidad va aumentando, porque la autonomía residencial de los mayores también va aumentando. Aunque quedan viudos, antiguamente se iban a casa de los hijos, pero ahora se quedan a vivir lo máximo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí datos de Cataluña, distintos años, pero bueno, no me importa porque son muy parecidos, y datos de Francia. ¿Qué es lo que salta a la vista? Si alguien quiere hablar, lo puede hablar, Pues que en Cataluña tenemos menos hogares de los que nos tocarían si nos comportásemos como los franceses. Los franceses lo que hacen es, los jóvenes franceses se emancipan muy rápido. ¿Sí? Mucho antes que los españoles y que los italianos. Mientras que los catalanes, pues, venimos por aquí. Si se emancipan antes, significa que forman antes hogar y que en el conjunto de la población hay más hogares. ¿Vale? Porque en Francia hay unos jóvenes por ahí que en vez de estar en casa de sus padres ya forman hogar y ya han ejercido una demanda residencial y ellos han encontrado una vivienda. Aquí con eso podemos decir, ¿cuántos hogares habría en Cataluña si nos comportásemos como los franceses? Pues actualmente hay 3 millones de hogares en Cataluña y habría 3,4 millones de hogares si nos comportásemos como los franceses, no como los marcianos, no como unos extraterrestres. No hace falta que nos inventemos una novela de ciencia ficción, simplemente comportarnos como lo hacen los vecinos del norte, ¿sí? Que es un sistema residencial completamente diferente. En realidad son más cerca de 3,5 que de 3,4, pero bueno, he dejado 3,4. Significa que habría más de un 10% más de hogares y más de un 10% más de viviendas. Por lo cual yo no sé, David, si esto
tenemos que promover o no tenemos que promover desde el punto de vista ecológico y ambiental el hecho de facilitar la emancipación de los jóvenes o no, ¿no? Estas son estas paradojas que son tan interesantes en la ciencia, ¿no? Porque a priori uno pensaría, no, los jóvenes tienen que tener libertad de formar hogar cuanto antes y hay que facilitarles, pero claro, el efecto es que tendrías que buscar de alguna manera 400 o 500.000 viviendas nuevas, así, ¿vale? Por tanto, hay que tenerlo todo en cuenta. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos un nivel bajo, ¿eh? En Cataluña hay pocas viviendas principales, en España también, y en Italia también. Bueno, aparte del nivel de estas tasas de formación de hogar, hay que ver, es importante la evolución en el tiempo, ¿eh? Nosotros estamos en un nivel bajo, pero aparte de tener un nivel bajo, es importante ver cómo cambia en el tiempo. Esto es la evolución de las tasas de principalidad, estas tasas que hemos visto antes, pero vistas de otra manera, la evolución en el tiempo de las tasas de diferentes edades. Los jóvenes, tasas bajas, las edades más adultas, pues tasas altas, ¿no? Y lo que vemos aquí, por ejemplo, en el grupo 25-29, que es un grupo sensible, es como durante los años del boom, y de antes incluso, subían las tasas de principalidad entre los jóvenes. Las condiciones de acceso a la vivienda eran complicadas, pero aún así, debido a la bonanza económica y debido a la inmigración, que tenían un comportamiento diferente a los jóvenes de aquí, aumentó la tasa de principalidad en este grupo. ¿Qué vemos a partir de la crisis? Sobre todo a partir del año 2012, que realmente es el año 11-12, el año en el que se notan los efectos de verdad de la crisis, pues comienza a disminuir esta tasa de principalidad. Aquí estaban avanzando la emancipación y aquí la están volviendo a retrasar la emancipación. Se están volviendo otra vez a quedar un poco más en casa de los padres. Eso significa que aquí se estaba generando más demanda residencial de lo que era esperable, ¿no? Se estaba aumentando la demanda residencial, mientras que aquí estamos en un escenario en el cual se está retrayendo la demanda residencial. A pesar de que tenemos más inmigración, pero el comportamiento de la población se está retrayendo. Es decir, que aquí veis que tenemos diferentes factores, unos que van a favor, otros que van en contra. Esos son datos generales de España. Aquí tengo unos datos de Cataluña, lo que pasa es que no me llega a la serie hasta la actualidad, en que se ve, pero está más detallado en el tiempo, porque aquí hay trimestres, y se ve aquí cómo la curva aumenta, y luego a partir del año 10, 11, y sobre todo el 14, 15, disminuye de una manera bastante clara. Muy bien. Pues bien, estas pequeñas, que parece que no tienen mucha importancia, estas variaciones de las curvas por edad, tienen más influencia sobre el flujo de nuevos hogares de lo que podría parecer a simple vista. Aquí he puesto las curvas de diferentes momentos para ver el cambio. En estos tres periodos, en realidad las curvas son muy parecidas. Pero sin embargo, si analizamos un poco con atención el cambio en algunas edades, sobre todo las sensibles, que son las de los jóvenes, vemos que el cambio relativo es muy importante. Porque en una tasa que es baja, hemos dicho que los jóvenes españoles, catalanes, italianos, etcétera, se emancipan muy tarde, por tanto tienen tasas de principalidad muy bajas. Cualquier pequeña variación positiva significa que es un cambio relativo importante sobre el comportamiento anterior. Y esto es lo que pasó durante los años del boom. Hubo un pequeño cambio de comportamiento, pero era un pequeño cambio en absoluto, parece que es pequeño, pero en relativo, respecto a la tasa anterior, es muy importante, que es esta barra de aquí. Casi fue una variación del 50%. Había una propensión un 50% más alta. ¿Sí? Y eso es importante. Eso significa que estás generando un 50% más de flujo de nuevos hogares. ¿Vale? Aquí 2007-2013, como veis esto es algo antiguo, me falta actualizar eso. He tenido que hacerla un poco seleccionando gráficas que tenía. Esto si lo actualizáramos, seguramente veríamos el efecto negativo como empieza a actuar aquí también. Más. Este efecto
Este efecto del cambio de tasas también lo podemos un poco aplicar incluso al pasado, ¿eh? No me voy a entretener, pero, por ejemplo, en los años, este pico de los años 60 y 70, que es un periodo de inmigración del resto de España a Cataluña, es también un periodo en que la edad media al matrimonio, que es un indicador un poco antiguo, pero que para la creación de hogares en el pasado es interesante, la edad media al matrimonio estaba bajando de una manera muy importante. Eso significa que en esos años los jóvenes, que la manera de emanciparse era casándose, se estaban emancipando, estaban formando pareja, estaban demandando una vivienda cada vez antes. Y eso significa que hubo un incremento también de la demanda residencial. Por tanto, los años 60, que yo he hecho una estimación aquí, seguramente el dato real es más alto. Es decir, que fue un periodo también muy interesante desde el punto de vista de la demanda residencial y la distribución del territorio, pero que tenemos menos datos que en la actualidad. Podemos decir de que el comportamiento de los hogares es bastante homogéneo territorialmente, por suerte, porque si no sería bastante complicado. Aquí simplemente es un poco para que veáis la nube de puntos y de líneas. Cada línea de esas es una comarca catalana. Ya veis que más o menos están cerca, es decir, que no hay mucha heterogeneidad. De todas maneras, si alguno ha estado atento a lo que acabo de decir hace 5 o 10 minutos, una variación en vertical así, pues seguramente puede ser importante. Como puede afectar, y yo no tengo datos de tasas, esas son estimaciones que hicimos, ¿no? Pero datos oficiales por comarcas es complicado de obtener. A trabajar a nivel territorial lo mejor es trabajar con grandes unidades, porque si trabajas con unidades pequeñas puedes cometer errores importantes, ¿no? Por eso yo trabajo con tres unidades. Vale, por tanto, ya hemos visto los niveles de determinación, vamos a empezar a ver ya niveles de cuántos hogares se forman, ¿sí? Cada año. Lo que hago es, con las tasas de principalidad, ¿no?, que hemos visto, pues yo multiplico ese porcentaje por la población que tengo en cada edad y obtengo cuántos hogares se forman, ¿no? Si tengo 1000 personas y mi tasa de principalidad es 50%, pues tendré 500 hogares, ¿no? 1000 por 50%, 500, ¿vale? Pues es lo que hago. Es tan complicado como eso, como multiplicar un porcentaje por una cifra, ¿sí? De esta manera obtengo cuántos hogares hay en cada momento. Si yo en un año tengo 500 y al año siguiente tengo 520, el flujo de nuevos hogares son 20, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues ese es el dato que estoy graficando, el flujo de nuevos hogares. Con tasas de principalidad estables. Aquí he hecho una estimación en la cual las tasas no cambian en el tiempo, pero como hemos visto, es muy importante que cambien en el tiempo. Y ese es el dato, con cambio, ¿sí? En los años del boom, en Cataluña se estaban formando del orden de más de 70.000 hogares cada año. Luego vino la crisis, con un bajón importante, y actualmente, pues depende de cómo estimemos, pues estamos alrededor de 10.000 o menos de 10.000 hogares cada año. Ver la variación que se produce introduciendo, solamente cambiando el hecho de que los hogares sean estables, es decir, las propensiones sean estables, o que las deje variar en el tiempo. Este aumento es aquello que hemos visto de ese pequeño aumento de las tasas de principalidad de los jóvenes en el gráfico. Produce variaciones de miles de nuevos hogares, ¿sí? Muy bien. Cuando las tasas crecían, aumentan los hogares, si los tengo en cuenta. Cuando las tasas hemos dicho que están decreciendo, el efecto es el contrario. Porque ahora estamos aquí en una cierta incertidumbre, porque estamos en un nivel bastante bajo por el tema estructural, pero claro, depende de cómo estén evolucionando las tasas de jefatura, es decir, las propensiones a formar hogar. Los últimos datos de los cuales disponemos nos dicen que se está retrayendo la emancipación. Por lo tanto, eso está restando hogares, ¿sí? Y es lo que vemos aquí. Pero bueno, tenemos aquí también una cierta incertidumbre, que en relativo es muy grande porque la cifra es pequeña. Aquí esto parece que no tiene demasiada importancia porque tenemos una cifra grande, pero aquí es una cifra pues bastante difícil de ajustarlo.
de este volumen, una parte de esta demanda se debe al cambio en las tasas de jefatura, el resto se debe a la población, pero podemos, a lo que son los efectos de la estructura de la población, pero podemos un poco también determinar qué parte se debía a la inmigración en aquellos años. Esto no lo tengo calculado para Cataluña, pero sí que lo calculé para España, que más o menos la curva empezaría aquí, ¿no? Aquí hay unos cuantos años antes, pero más o menos un poco para que os hagáis una idea, esa es la distribución. Esto sería, en el caso de España, en el año 2006 se estaban creando más de 500.000 hogares en un solo año, de los cuales unos 100.000 se debían a la variación de la tasa. ¿Veis la importancia que tiene estudiar bien la creación de hogares? Es decir, hacer demografía para ver bien cuál es la demanda. Y esos 200.000 hogares se debía a la inmigración de aquel año. ¿Sí? Y solamente otros 200.000 se debía a la inercia de la estructura demográfica, a la inercia de la pirámide española. Entonces, ver cómo necesitamos tener una población, pero si nos llegan inmigrantes es una demanda directa, y cuando tienes un boom de inmigrantes tienes un boom de demanda, y si se te está variando la formación de hogar, las profesiones, pues también tienes otro factor ahí importante a tener en cuenta. Muy bien, 70.000, ¿no? 70.000 hogares más o menos, en aquella época se estaban creando. Aquí tenéis la cifra de construcción de viviendas, de más o menos de años parecidos. Estos son certificados finales de obra, estos son viviendas construidas y viviendas iniciadas. Estos son los años del boom. La máxima cifra de construcción de viviendas acabadas fueron 80.000 en el año 2006, si no recuerdo mal, o 2007. A los constructores se volvieron locos, y empezaron a construir viviendas, y en ese mismo año construyeron 125.000, empezaron 125.000, que muchas de ellas no las acabaron, se quedaron sin acabar. ¿Sí? Luego vino la crisis inmediatamente, y esto se redujo bastante. Bueno, aquí no entraré, aquí se ve, esto es un gráfico que he encontrado, lo único que he podido encontrar es un poco sucio porque hay aquí muchos datos y el diseño no es muy bueno, pero bueno, tenemos aquí, se podría ver aquí el boom de los años recientes en el caso de Cataluña y relacionarlo con el boom de los años 60, que yo creo que es algo de lo cual se habla poco y valdría la pena investigar también. Esta es la distribución en las 3 zonas geográficas con las cuales he trabajado. Veis, bueno, en todas partes hubo un boom de construcción, quizá menos marcado en la zona más residencial de la costa, la zona metropolitana, pero vamos, un poco se reproduce. Donde el desajuste entre viviendas iniciadas y no acabadas muchas veces y las viviendas acabadas es en el interior de Cataluña o en el interior de la región metropolitana. ¿5 minutos? Vale. Y aquí podemos ver el ajuste entre las viviendas construidas en negro y los hogares que yo he estimado que se formaban en esos años. Esto parece magia, porque se ajusta. Son datos que vienen de sitios diferentes, Estos son estadísticas de construcción y eso es una estimación que he hecho yo demográfica. Pues se ajustan como un guante, ¿no? Como un anillo a un dedo, ¿sí? Y claro, yo esto a veces se lo he enseñado a constructores y un poco le he dicho, mira, pues parece que no os equivocabais tanto. Un poco para que estuviesen allí tranquilos, ¿no? Y me compraran otro estudio y estas cosas, ¿no? Pero claro, uno es geógrafo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando exploras un poco la geografía? Pues te das cuenta de que a lo mejor esto es una de esas coincidencias curiosas que suceden, ¿no? Porque en cuanto que metes la geografía y dices, bueno, ¿qué pasó en las comarcas de costa que no son la región metropolitana, que son las más turísticas? Pues vemos que hay un desajuste, claro. Se construyó bastante más de lo que demandaba la demografía de vivienda principal. Entonces aquí ya empieza a aparecer el elemento turístico. Esta diferencia la podemos relacionar con demanda turística, ¿sí? Porque si no venía a satisfacer las necesidades demográficas, alguien, o bien han quedado vacías, ¿no? Que es lo que pasa en algunas comarcas, o bien venían a satisfacer la demanda turística, ¿sí? Que es una parte considerable
de la construcción residencial, ¿no? De la construcción de viviendas que había en aquellos años. Cuando llega la crisis, se ajustan las dos líneas. ¿Veis? Y todavía están bastante ajustadas. Aquí tenéis unos cuantos datos, que bueno, antes también no os lo he enseñado, pero es un poco más largo para el conjunto de Cataluña, pero desde hace 4 años ya existe una serie en el IDESCAT de viviendas nuevas compradas por comarcas. Aquí, estos son los datos, los últimos datos de cuántas viviendas nuevas se están comprando. Veis que está por encima, por lo cual aquí se están comprando viviendas seguramente que se construyeron años anteriores y que estaban por vender, ¿no? Pero vamos, también tiende a ajustar con las otras 2 series. Las 3 series, flujo de hogares nuevos, viviendas construidas y viviendas nuevas compradas, tienden a ajustarse en un nivel bajo. Actualmente hay poca actividad en las comarcas turísticas. Pero ¿qué pasa en las...? Claro, viendo este gráfico luego me hubiese gustado mucho profundizar más aquí, aislar Barcelona, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un poco Barcelona, Maresma, Baix Llobregat, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta zona? Bueno, en esta zona pasa completamente lo contrario. Hay bastante más demanda demográfica de lo que se acabó construyendo. ¿Se construyó mucho? Pues se necesitaba más. Y eso, claro, en realidad sí que hay agentes que dicen que en Barcelona y alrededores hay mucha demanda demográfica y mucha demanda residencial, ¿no? Que se vende bastante todo lo que se hace, los precios están aumentando. Y a veces no nos lo acabamos de creer, pero hay cierta base demográfica en este desajuste. Hay un cierto desajuste estructural ya, porque es de largo recorrido, en aquellos años entre lo que se necesitaba desde la demografía y lo que se estaba construyendo. Eso se ha reducido, obviamente, pero es curioso cómo todavía ahora no se ajusta. Hay más demanda demográfica que... Claro, y vosotros, alguno podrá decir, ¿y esto cómo se puede solucionar, ¿no? Porque si sistemáticamente hay más hogares, se crean más hogares que las viviendas que se están construyendo, pues porque en el parque hay mucho parque residencial, en Barcelona y fuera de Barcelona, que no tiene un uso familiar, que es parque secundario, viviendas vacías, viviendas que no se sabe muy bien qué pasa con ellas, ¿no? Entonces aquí tenéis un poco como a título de ejemplo, en el caso de Barcelona ciudad, tenemos aquí, estos son datos que nos dicen cuántas viviendas hay y la evolución en el tiempo, y esos son diferentes datos que nos dicen cuántos hogares hay. Como veis, en Barcelona ciudad hay muchos más viviendas que hogares viviendo. ¿Qué pasa con toda esta diferencia? Viviendas vacías, viviendas residencias secundarias, Airbnbs, apartamentos turísticos que no son centenares, son decenas de miles, pero es que hay... ¿vale? Entonces, seguramente, la formación de hogares se alimenta en parte de ese stock de viviendas que está ahí disponible. Pero claro, debe ser complicado entrar ahí. Bueno, ya veis que es interesante, esto daría para otra conferencia, solamente tratar el tema este. Para el resto de Cataluña, el ajuste es un poquito más parecido a lo que sería el conjunto de Cataluña. Proyecciones. Esos son datos de IDESCAT, esto es para el conjunto de Cataluña, 2 previsiones, alta y media, la baja yo creo que no es muy razonable, bueno, razonable hacerla, pero que no será muy previsible. Si estamos en la alta estaríamos en más de 30.000 hogares hacia el 2025, cada año nuevos. Si estamos en la baja, en la media, un poquito más de 20.000. Esta cifra de 20.000 es una cifra que a mí ya me salía recuerdo una conferencia en el año 2011, justo en plena crisis, en una reunión de la Asociación de Constructores, que nos pidieron que le dijéramos, por favor, si tenían que cerrar los negocios o no, en plena crisis. Y entonces, a mí, haciendo una previsión voluntarista, con las mejores hipótesis, etcétera, me daba 20.000, es decir, que es una cifra que es sólida, ¿no? También de la IDESCAT, etcétera. Es algo con lo cual seguramente podemos contar. Y a partir de aquí no sabemos, pero con 20.000 es probable que lleguemos en 10 años a esa cifra estable, de 20.000 nuevos hogares cada año. Si lo distribuimos en el territorio, con la hipótesis media, que sería como el umbral, ¿no? El límite mínimo, pues estaríamos hablando de
unos 15.000 para las comarcas metropolitanas del litoral, para el resto de Cataluña unos 7.000 y para la costa turística menos de 5.000 viviendas al año. Si nos vamos al umbral máximo estaríamos en 5.000. ¿Sí? Por tanto, podemos retener la cifra de 5.000 viviendas como un dato a retener de qué es posiblemente lo que pueda demandar la población residente en esas comarcas como un flujo neto anual de nueva vivienda para satisfacer las necesidades de los hogares. Todo lo que se construya por encima de 5.000, y ahora voy a matizarlo un poco si me da tiempo, 5.000 o un poco más, todo lo que se construya por encima de 5.000 o 7.000, ahí estará actuando la demanda turística. Si estamos por debajo de 5.000, a lo mejor se necesita construir un poco más. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto voy a acabar aquí. Esto era un poco para explicar estos dos flujos de creación y de destrucción, cómo los calculo. Por un lado, el flujo de cuántos hogares jóvenes se están creando, cuántos hogares viejos se están destruyendo, no voy a entrar, pues es un cálculo muy sencillo. Y aquí los hogares intermedios, ¿no? Producto de divorcios, separaciones, etcétera, pues también produce un flujo neto. Entonces, cuando hablamos de que anualmente se están creando 17.000 hogares nuevos de saldo, como diferencia de las entradas y salidas, es interesante también mirar un poco, explorar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. ¿Sí? En este caso, en este quinquenio, eso es una estimación, claro, porque el año 2018 todavía no ha pasado, está estimado, pues tendríamos 46.000 hogares jóvenes nuevos cada año, 4.000 hogares nuevos cada año, producto de separaciones, divorcios, dinámica familiar, ¿no? Ya de hogares ya formados, y se destruirían alrededor de 30.000 hogares cada año por mortalidad, probablemente. ¿Sí? Esto lo podemos un poco graficar, y entonces tenemos el saldo neto, que sería el dato que hemos estado viendo antes, y los flujos de entrada y de salida. ¿Por qué es interesante esto para mí desde un punto de vista también de la planificación? Porque el saldo neto sale si todas las viviendas que se liberan por mortalidad vuelven a ser ocupadas por parte de los jóvenes. Pero ¿qué pasa si estas viviendas que se liberan no son adecuadas, o son demasiado antiguas, o no están ubicadas en los lugares adecuados, o tienen problemas estructurales, etcétera? Pues que tenemos que tener en cuenta también satisfacer este dato. Esta cifra de aquí, esos 30.000, es una cifra demográfica. Los expertos en temas de construcción residencial también manejan otro coeficiente, que es, lo tengo por aquí apuntado, que es el coeficiente de reposición del parque, ¿no? Ellos calculan qué porcentaje de las viviendas cada año hay que renovar, hay que destruir porque son demasiado viejas o por problemas estructurales. Entonces ellos calculan, tienen como dos coeficientes o varios coeficientes, algunos dicen que es el 0,5% del parque, que hay que renovar cada año, sí o sí, ¿no? Y otros dicen que esa cifra más bien es superior, es del 1,5%. Estas dos cifras aplicadas a Cataluña nos dirían que tenemos que sustituir cada año, aparte de las viviendas que tenemos que construir para alojar la demanda demográfica, habría que construir además de 15 a 45.000 viviendas cada año para sustituir las que ya no son adecuadas. Yo me quedaría con este 15.000, que me parece que es más assenyat, como se dice en catalán, ¿no? Más probable, y hablando con gente más expertos que me han dado la cifra de 0,5 que 1,15. Es interesante porque ese 15 lo podemos relacionar como la mitad del flujo de desaparición, aproximadamente. Es decir, de todas las viviendas que demográficamente quedan vacías por mortalidad, es probable que la mitad sí que sirvan y la otra mitad no, haya que sustituir. Por tanto, cuando queremos saber cuánto tenemos que construir, habrá que tener en cuenta el saldo neto más la mitad
de la destrucción de hogares. Por tanto, eso significa que entre este dato y este dato, pues a lo mejor tenemos que quedarnos por la mitad, por el medio, ¿sí? Yendo a nuestras comarcas, eso significa que yo hablaba de 5.000, el flujo máximo de creación de entradas por jóvenes o por divorcios, etcétera, estaría en 10.000, la mitad sería más bien 7.000. Por eso hablaba antes de 7.000. Yo retendría esta cifra en el caso de las comarcas del litoral turístico. Hay que construir, dentro de 5 o 10 años, habrá que construir unas 7.000 viviendas, de 5 a 7.000 viviendas cada año para satisfacer la demanda residencial. No protestemos demasiado si se construyen 3, 4 o 5.000 viviendas. Hay que construir viviendas, ¿sí? Por tanto, y en algún sitio habrá que construirlas. Por tanto, a lo mejor habrá que moderar las protestas, ¿no? Diríamos, contra la especulación urbanística, ¿sí? Pero claro, son lugares muy sensibles desde el punto de vista ecológico, obviamente, pero hay población residente también, y habrá que tener en cuenta también todas las demandas. Y yo lo dejaría aquí, porque me parece que me he pasado el tiempo, pero creo que he hablado suficiente, ¿no?